Bueno, querido hermano, en este día la palabra del Señor nos habla algo maravilloso que quiere, le puse un nombre a esta palabra y le puse creer en Dios. La palabra es maravillosa porque este día nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Así es, Señor. Primeramente, esta palabra nos habla de la fe. Nos habla que debemos creer en el Señor. Nos habla que no hay nada más maravilloso que confiar en el Señor. Que es importante para nuestras vidas que podamos creer en el Dios Todopoderoso. Amén. Porque primeramente para acercarnos al Señor debemos creer que existe un Dios. Así es, Porque dice Señor. la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Cuando usted y yo venimos a las plantas del Señor, primeramente debemos creer que existe un Dios todopoderoso, que hay alguien en los cielos que nos está observando, que hay alguien que nosotros adoramos y que existe realmente aunque nuestros ojos no lo puedan ver. Es importante declarar esta palabra porque primeramente hay que reconocer que hay un Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, en el mismo libro dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A través de esta palabra podemos comprender que es necesario que en nuestras vidas podamos creer en el Dios. Amén. Que podamos creer que el Señor hace cosas maravillosas, que en nuestra vida no haya incredulidad, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña que hay muchos mensajes en la Biblia que nos cuenta del poder de Dios, de lo que el Señor hace, de lo sobrenatural, que es imposible a la mente humana, pero que Dios lo hace posible. Ejemplo del poder de Dios, podemos ver que no tiene límites el poder de Dios para cumplir el propósito y manifestarse con poder en lo que Él decidió hacer. Porque el Señor podemos creer primeramente y saber en nuestro corazón que Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero Él dijo que se haga la luz y la luz se hizo. Amén. Maravilloso el poder del Señor, que Él Amén, creó todo lo Señor. formado. Las plantas, los peces, los animales, la naturaleza que podemos ver fue creada por nuestro Dios. Pero más la palabra del Señor nos muestra que es necesario que podamos comprender que el Señor tiene multiforme y forma gloriosa de manifestarse. Porque a veces nuestra mente es tan pequeña que no podemos dimensionar en la forma que el Señor se puede mover. Les puedo dar un ejemplo. La sanidad de un hombre ciego de nacimiento, usando lodo mezclado con saliva y enviándolo a lavarse al estanque de Siloé. Podemos comprender con estas palabras que Jesucristo podía haber declarado sobre este varón y solamente poner las manos sobre él para sanarle. Pero el Dios Todopoderoso hace conforme como Él quiere, Amén, en el lugar que Señor. quiere y en el momento que quiere. A Él se le plació poner saliva en el lodo y hacer un lodo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, Señor, tú no puedes hacer esto? Si con estas palabras, con esta fe que tuvo este varón, con el poder del Señor se hizo posible que alguien de nacimiento ciego pudiera ver. Maravilloso es el poder de nuestro Señor. Después nos habla la palabra también de Naamán, comandante del ejército sirio, que fue sanado de lepra tras obedecer al profeta Eliseo, tras sumergirse 7 veces en el río Jordán. ¿Se dan cuenta qué maravilloso? Ese varón tan solamente tenía que obedecer a la palabra que el Señor había declarado a través del profeta. Le dijo, quizás podíamos comprender con nuestra mente pequeña y decir, ¿por qué Eliseo no oró por él? ¿Por qué Eliseo no solamente le dijo, sabes que tú eres sano en el nombre de Jesús? O porque estés sano, no. Le dijo, sumérgete 7 veces. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Porque Dios conoce todas las cosas. Y para poder ver la gloria del Señor tenemos que confiar y creer. Porque si este varón hubiera hecho caso a lo que en un principio pasó en su corazón, que dijo, no, ¿por qué no voy a este otro río? Si aquí también puede hacerse. Pero el Señor le dio una palabra y le dijo, en este río tiene que ser. Y él, con la gracia y la misericordia del Señor, obedeció, alabó y fue sanado. Por eso podemos comprender que el Señor se mueve de forma sobrenatural
naturales que no comprendemos con nuestra mente humana. El Señor es todopoderoso para hacer conforme a lo que Él quiere. Podemos comprender, dice la palabra de Dios también, nos habla de la mujer del flujo de sangre que se sanó tan solamente tocando el borde del manto del maestro. El maestro iba pasando, el maestro iba solamente caminando, pero esta mujer creía al poder del Señor. Pero más allá de la fe de la mujer, era lo que pasó cuando esta mujer tocó el manto, porque el Señor podía haber hecho que él tenía que darse vuelta, mirarle, decirle se sana. Quizá podía haber hecho que quizás no se sanara, pero fue sana por la vestidura del maestro. Entonces podemos comprender que para Dios no hay nada imposible, que se mueve en lo oculto y conforme a lo que Él se le antoja y le parece. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Maravillosa es la palabra del Señor, que nos dice también a través de este mensaje, nos está hablando que si clamamos a Él nos responde. Pero para poder creer que el Señor nos va a hablar, tenemos que confiar y creer que el Señor nos puede hablar. Para eso es importante que nosotros creamos, que no dudemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que no dudemos con nuestra mente humana, porque nuestra mente humana es pequeña para la grandeza del poder del Señor. Porque ¿cómo podría un varón que fue Moisés, que vio la zarza ardiente, y en esa zarza ardiente que no se apagaba estaba la voz del Señor hablando directamente con Moisés? ¿Quién podría explicar la mente humana que algo así sucedería? Es porque a Él le plació hacerlo de esa manera. Por eso podemos seguir comprendiendo, y el Señor está redarguyendo nuestro espíritu. El Señor nos está enseñando algo poderoso, que Él se mueve en lo que no podemos ver, que Él se mueve de formas sobrenaturales cuando nosotros no imaginamos que el Señor lo pueda hacer. Lo que pasa es que a veces estamos así y pensamos que de una sola forma es lo que el Señor dijo que iba a hacer, pero el Señor tiene otra forma quizás de hacer cosas que no comprendemos. La palabra de Dios dice, también nos enseña, dice que cómo podría Dios hablar si no creía. Si no creemos, ¿cómo podrá enseñar cosas grandes y ocultas si desconfiamos de todo en nuestra vida y incredulidad? Porque el Señor sí puede hablar a nuestro espíritu, el Espíritu Santo sí nos puede enseñar, pero si estamos todo el tiempo cuestionando, no, esta voz no es de Dios, no, esto no es del Señor, y estamos pensando todo el tiempo las cosas y no creemos la palabra del Señor, no podemos ver la gloria del Señor. Es necesario que rompamos todo esquema en nuestra vida, que dejemos de estar en una forma cuadrada de que no hay más de esto, no hay más, si aquí nomás se manifiesta el Señor, en esta casa de vivir y afuera no se puede manifestar. Mentira es, porque el Señor hace como Él quiere. Una vez más, lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir las veces que sea necesario. El Señor necesita abrir nuestro entendimiento, porque para clamar a Él y que Él nos responda y nos enseñe cosas grandes y ocultas, debemos creer. Porque ¿qué pasa si el Señor nos muestra algo maravilloso y vamos a decir, no, fue nuestra imaginación? Y opacamos la gloria del Señor y le hacemos a Él mentiroso con nuestras palabras, con nuestra incredulidad, con lo que nosotros podamos pensar. No, ese no fue el Señor, yo solamente. A veces pensamos que los sueños tampoco nos habla el Señor y todo lo estamos dudando y todo lo estamos cuestionando. Pero el Señor quiere hablarnos de una y otra manera muchas veces, pero no podemos comprender porque nuestra mente tan solamente piensa en lo que es y lo que no es. Pero dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar al Señor. El Señor quiere hacer cosas más maravillosas con nosotros, con aquel que está escuchando este mensaje. El Señor quiere hacer cosas grandes, pero debemos abrir nuestra mente para que el Señor pueda hacer morada a nosotros, para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos, para que no pensemos que solamente el Señor actúa de una manera, porque el Señor también visita en sueños, el Señor también nos habla en el Espíritu, el Señor también usa instrumentos para poder hablar a través de Él como profeta, pero no podemos seguir dudando de lo que el Señor está haciendo, porque si el Señor declaró algo, eso se va a cumplir. No estemos todo el tiempo pensando que todo es mentira, que todo nos miente, que esto no es así. Confiémosle en el Señor. Si tu vida y mi vida está en las manos del Señor, confiemos en Él y el Señor va a restaurar, va a respaldar, va a hacer cosas maravillosas, pero debemos creer de una vez por todas. Querida hermana, querido hermano que está escuchando este mensaje a través de las redes sociales, a través de este lugar o de los vecinos que puedan estar escuchando, el Señor se mueve
conforme a su voluntad y cuando Él quiere. Amén. No somos quienes nosotros para decirle, Señor, ¿cómo me vas a hablar de esta manera? Oh Señor, ¿cómo vas a usar a esta persona de esta manera? Oh Señor, pero ¿cómo voy a sanarme de esta manera? Si el Señor hace conforme lo que es su voluntad. Amén. Cuando Moisés abrió el mar rojo, era algo inexplicable. Era algo que no podría ser posible. Era algo que era imposible para el hombre. Pero para que eso ocurriera tenía que creer y no dudar en su corazón. Y lo imposible se hizo posible. Quizás este varón estaba siendo perseguido atrás por el ejército de Egipto, que los perseguía. El Señor le dio una palabra y le dijo, tú vas a llevar a mis hijos a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Que mientras ellos iban caminando, el ejército venía detrás de ellos y adelante de ellos estaba el mar. Pero ¿cómo podía pasar? El Señor le dijo tan solamente haz esto. Y él con su fe en el Señor, con su fe puesta en el Señor, no dudó y creyó a la palabra. Y vieron la gloria del Señor. El mar que jamás podía haberse abierto, se abrió. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra del Señor. Porque sabían que Dios estaba con ellos. Porque sabían que si Dios había declarado una palabra, esa palabra se iba a cumplir. Y maravilloso, yo me imagino el momento en que Moisés y todas las personas iban caminando por ese mar. Lo que era increíble para el hombre y la mente humana, lo que era imposible se hizo posible ante sus ojos y pudieron escapar y pudieron ser libres para la gloria del Señor de la esclavitud en la que ellos vivían. Se da cuenta cómo el Señor nos está enseñando este día que la cosa no era como nos dijeron, no era como parecía, que el Señor sí podía hacer cosas inexplicables cuando nadie más pensaba que se podían hacer. En San Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Se dan cuenta? Que hay promesa del Señor para los que creemos a su palabra. Por eso el Señor este día nos está alentando. Por eso el Señor este día nos está diciendo que lo inexplicable de Dios se mueve el poder de Dios, que no sigamos dudando, que creamos a su palabra lo inexplicable, que sigamos creyendo, que veremos la gloria del Señor. Pero dice, de cierto digo, lo dice Jesucristo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. No sé a cuánto de los que está escuchando le gustaría verse mover la mano del Señor, igual como fue con Jesucristo, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados y haciendo cosas gloriosas. Pero para eso, para poder obtener esa promesa, debemos creer y no dudar en nuestro corazón. ¿Se da cuenta qué importante es creerle a Dios? Es creer en lo sobrenatural, lo que no vemos. Maravilloso es ver en aquel que no creyó y vio la gloria del Señor. Es necesaria esta palabra, querida persona, querido hermano. Es necesario que creamos al Señor. Podemos decir muchas veces que creemos en el Señor, pero en el momento de la angustia, de la dificultad, en el momento que debemos creer, no creemos. Es por eso que cosas no suceden en nuestra vida, porque estamos todo el tiempo desconfiando del Señor. Estamos todo el tiempo desconfiando que el Señor no puede usar a que cómo el Señor va a hacer algo aquí, en este lugar, que cómo el Señor va a moverse si no tengo dinero, cómo el Señor va a hacer si no tengo nada, cómo el Señor me va a proveer si no tengo trabajo, cómo el Señor va a poder sanar a un enfermo si yo no tengo poder. Pero la gloria toda es del Señor. Amén. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y si el Señor dijo, lo hará. Es por eso la importancia de creer al poder del Señor, porque así como el centurión, aquí hay otro ejemplo, ese centurión que vino a Jesucristo pidiendo por su criado, con fe fue y le dijo, Señor, tengo un criado que es gravemente atormentado. Pero Jesucristo le dijo, espera, yo voy a ir. Y le dijo, no, tan solamente di las palabras, porque si tú la declaras, yo sé que va a ser así. Dijo que ni aún en su pueblo había visto tanta fe. ¿Se dan cuenta?
Podemos ver a través de la Escritura, también nos enseña que hubo un lugar en el que el Señor no pudo hacer milagro, porque había incredulidad, que era en Jerusalén. Su propia tierra no creía en Él. Es por eso que el Señor nos está redarguyendo a los hijos del Señor. Está redarguyendo a nuestro espíritu, porque decimos que creemos al Señor, pero no podemos ver su gloria, porque todo el tiempo dudamos de la persona, de que cómo el Señor va a usar a este, cómo va a usar a este otro. Si no depende de nosotros, el poder viene de lo alto del cielo. Es importante que creamos al Señor. Es importante que podamos ver la gloria del Señor, para que el Señor se manifieste de modo sobrenatural. Debemos creer a su palabra. Debemos creer a lo que el Señor dijo y no dudar de todo el tiempo lo que el Señor puede hacer. Debemos poner nuestra confianza en el Señor, porque Él hará. Pero para que Él haga, debemos confiar y no seguir dudando. Porque dice una parte de la palabra que cuando venga el Señor hallará fe en la tierra, hallará fe en nosotros, los hijos del Señor, los que pregonamos el Evangelio, hallará fe también en nosotros, que predicamos de la salvación, predicamos quizás de la sanidad, pero no vemos la gloria del Señor, porque aunque estemos poniendo la mano sobre los enfermos, no lo creemos de corazón, no creemos realmente que el Señor lo pueda hacer. Pero que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que podamos ver su gloria, para que la palabra sea declarada, de que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que esta. Yo no sé cuántos quieren que el Señor lo use en gran manera. Si es así, debemos confiar en el Señor, debemos creer y quitar toda incredulidad, toda duda que haya en nuestro corazón, porque eso nos están pidiendo ver la gloria del Señor. Nos están pidiendo ser instrumento en las manos del Señor. Nos están pidiendo poder ver sanidades gloriosas en nuestra vida. Nos están pidiendo creer que el Señor tiene a sus ángeles guardando nuestro acostar y nuestro levantarnos, y que nada nos podrá tocar, porque dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Cuando usted y yo creemos a su palabra, sabemos que en este momento hay ángeles guardándonos. Sabemos que el Cristo de la gloria está observando este culto, que su Espíritu Santo está aquí aunque no lo podamos ver. Es ahí la importancia de la fe. Es ahí la importancia de creer realmente en nuestro Señor. Porque como dice esta Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué maravilloso es como nos habla el Señor. Qué maravillosa esta palabra tan potente que trajo el Señor a mi corazón, no porque sea yo, sino porque el Señor quería hablarla este día. Amén. Con esto dejo esta predicación. Y en esta hora quisiera